Un saludo, estudiantes y profesores. Sean bienvenidos a este espacio para disfrutar juntos de esa ciencia maravillosa que inunda cada espacio de nuestras vidas, la física. Hoy estaremos estudiando una de las ramas de la física que se dedica a los fenómenos de la electricidad y el magnetismo. Y es que las leyes de la electricidad y el magnetismo desempeñan un papel importante o fundamental en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos, tales como televisores, la radio, la computadora, los generadores de alta energía, entre otros. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX en que los científicos, llegaron a la conclusión de que la electricidad y el magnetismo son fenómenos relacionados. Los invito entonces a pasar a la siguiente diapositiva para conocer algunos apuntes históricos relacionados con el tema. Bien, como observamos en la diapositiva, en el año 1819, Hans Christian Ørsted descubrió que la aguja de la brújula se desvía si se le coloca cerca a un circuito por el que conduce o por el que circula la corriente eléctrica. En 1831, Michael Faraday y en forma simultánea, Joseph Henry demostraron que cuando se pone en movimiento un alambre cerca de un imán o a la inversa, un imán respecto a un alambre, se establece una corriente eléctrica en dicho alambre. Y en 1873, James Clerk Maxwell aprovechó estas observaciones junto con otros experimentos para sustentar las leyes del electromagnetismo tal y como las conocemos hoy. Con esta breve introducción, doy a ustedes, estudiantes, profesores, la bienvenida a nuestro programa. Como comentábamos al inicio, hoy estaremos entonces iniciando el camino hacia el estudio de la electricidad y el magnetismo. Para ello entonces le propongo el siguiente asunto. Veamos la siguiente diapositiva. En ella, por supuesto, está el inicio de la unidad número 3, que se titula Electricidad y Magnetismo. Y bueno, el asunto de nuestra clase hoy será entonces corriente eléctrica, intensidad de la corriente, fuerza electromotriz, o FEM, como viene simbolizado en las siglas en el asunto, y la ley de Ohm para un circuito completo. Todos estos contenidos los podemos encontrar en su libro de texto, un grado parte 2, en las páginas de las 146 a las 158 del libro de texto. Les doy un tiempo para que tomen entonces nota. ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para generar la corriente eléctrica? ¿Y cuáles son algunos de sus efectos? Ustedes estudiaron o respondieron estas preguntas en secundaria básica, específicamente en el 9º grado. Y también ahí estudiaron que cuando a través de la sección transversal de un conductor se desplazan o atraviesan partículas cargadas en un movimiento dirigido y ordenado, se establece una corriente eléctrica. Corriente eléctrica que en el caso de los metales son los electrones, o se refiere a los electrones moviéndose dirigida y ordenadamente. En el caso de los electrolíticos o conductores gaseosos se refiere a iones positivos o negativos o la combinación de ambos. Hoy estaremos precisamente profundizando en este concepto que ustedes en secundaria básica comenzaron. Para ello entonces les propongo
analizar o ver este video en el cual ustedes estarán tomando nota con respecto a estos aspectos y luego entonces al regresar intercambiaremos los criterios. Veamos este video. La corriente eléctrica es un desplazamiento de cargas eléctricas a través de un conducto sólido, líquido o gaseoso. Al conectar una batería a un circuito eléctrico, la diferencia de potencial entre los electrodos libera electrones que se mueven desde el punto de menor potencial hasta el de mayor potencial, generando una corriente eléctrica. Los electrones son acelerados por la diferencia de potencial entre electrodos y colisionan con otros electrones y con los átomos del conductor, provocando que la carga eléctrica se desplace a gran velocidad, al tiempo que los electrones pierden energía en forma de calor. Si la corriente que pasa por el circuito eléctrico se desplaza siempre en el mismo sentido, se denomina corriente continua. La corriente eléctrica es un desplazamiento de cargas eléctricas a través de un conducto sólido, líquido o gaseoso. Al conectar un generador a un circuito eléctrico, la diferencia de potencial entre los electrodos libera electrones que se mueven desde el punto de menor potencial hasta el de mayor potencial, generando corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica generada se desplaza alternativamente en uno y otro sentido del circuito eléctrico, recibe el nombre de corriente alterna. Cuando esta corriente encuentra una resistencia, como en una bombilla, los electrones desprenden calor calentando el filamento hasta la incandescencia. ¿Observaron el video? Qué bueno, tomaron nota también, ¿verdad?, del concepto de corriente eléctrica, como se define en este, y lo que ustedes ya conocían de otro nivel educativo. Bueno, pues la corriente eléctrica se denomina, como hemos dicho hasta el momento, a ese movimiento dirigido y ordenado de las partículas cargadas a través de la sección transversal de un conductor. Este también lo podemos encontrar en su libro de texto, Epígrafe 5.1, página 146. Recuerden que es la parte 2 del libro de texto oncenorado. Ahora bien, sabemos que la corriente eléctrica nos hace funcionar a los equipos electrónicos que tenemos en nuestras casas. Bueno, pues la televisión, las bombillas, la radio, etc. Pero hay una pregunta que nos surge en este momento. ¿Todos esos dispositivos necesitan la misma cantidad de corriente? Por supuesto que no. Por eso es necesario medir la corriente eléctrica y además conocer, para poder profundizar en este camino, que en un circuito eléctrico decimos que se establece una corriente eléctrica, recordando lo que dijimos del concepto de corriente eléctrica, bueno, pues que es o se denomina a la traslación de las partículas cargadas a través de las secciones transversales de un conductor. En este sentido, entonces, tenemos en cuenta otro elemento, y que es que todas esas cargas eléctricas que atraviesan la sección transversal de un conductor, o sea, la carga total, en una unidad de tiempo determinada, si lo pudiésemos medir o los midiésemos nosotros, bueno, pues es a lo que se refiere o nos sirve como base para llegar al concepto de definición de la magnitud que caracteriza cuantitativamente a la corriente eléctrica. ¿Y qué es lo que se denomina como intensidad de la corriente? Para conocer más sobre este concepto y llegar a la expresión que nos las permite calcular, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Veamos. Como aparece en pantalla, intensidad de la corriente es la carga total de las partículas que atraviesan la sección transversal de un conductor en la unidad de tiempo. Además, la expresión que nos las permite calcular, vamos a simbolizar la intensidad de la corriente con la letra I mayúscula y es igual a el valor de la carga total Q, como aparece en pantalla, entre el tiempo en el que atraviesan todas esas cargas a través de la sección transversal de un conductor. En el Sistema Internacional de Unidades de Medidas, la carga eléctrica, la intensidad de la corriente, se expresa en amperes y tiene un equivalente a partir de las unidades de medida de las magnitudes de la que depende la intensidad. En este caso, la carga que se expresa en coulomb y el tiempo que se expresa en segundo. Esta unidad de medida ampere, bueno, pues es en honor a André-Marie Ampère, matemático y físico francés, quien demostró en la práctica que una corriente eléctrica circulando a lo largo de un cable conductor produce un campo magnético en su entorno. Bueno, pues también formuló la ley conocida como Ley de Ampère. En este sentido, también yo les propongo a ustedes realizar un primer estudio independiente que es, bueno, pues contestar las tareas 1 y 2 de la página 148 del libro de texto. Les doy entonces un tiempo para que tomen nota del concepto, la expresión y el estudio independiente.
Bien, la intensidad de la corriente, según la teoría electrónica, también, por supuesto, depende de otras magnitudes para poderse determinar. No solamente de la carga o del tiempo, como aquí aparece en pantalla, y ustedes estudiaron también en secundaria básica. Estos elementos, por supuesto, los traigo yo aquí y vamos también a demostrar esta expresión para relacionar la intensidad de la corriente con otras magnitudes. Veamos entonces en la siguiente diapositiva a estos elementos de las que depende también la intensidad. En un primer punto, bueno, pues depende del valor de la carga que posee cada partícula que vamos a designar como Q sub 0. Además, también depende de la concentración de las partículas por unidad de volumen, en este caso como n sub 0, vamos a simbolizarla, y de la velocidad de su movimiento, ordenado de estas partículas a través, recuerden, de la sección transversal de un conductor. Y bueno, del área de esa sección transversal que vamos a estar simbolizando como S. Les doy unos segundos para que tomen nota y luego entonces vamos a demostrar esta expresión de intensidad que depende de cada uno de estos elementos. Bueno, seguimos entonces en diapositiva y como dijimos vamos a hacer esta demostración primero tomando como referencia este esquema o esta figura que nos representa una porción de conductor donde están delimitadas las áreas con líneas discontinuas y dos puntos 1 y 2 respectivamente por los que se están desplazando estas cargas eléctricas, el segmento de recto orientado que nos representa la velocidad y la longitud de esta porción de conductor que estamos utilizando como modelo. Muy bien. Tomado esto en cuenta y dicho ya, tomando también lo que hemos dicho en otros momentos respecto a la carga total, esta carga total que depende de cada una de las cargas eléctricas de las partículas, Q sub 0, de la concentración de las partículas, el área y la longitud que recorren todas estas partículas a través de la sección transversal del conductor y bueno, la expresión de delta T despejada de la velocidad, donde tenemos en cuenta si la velocidad es constante de estas partículas a través de esta sección transversal, bueno, pues delta T sería igual a delta L sobre V, o sea, sobre la velocidad. Esta la hemos puesto en función de delta T. Recuerden que la intensidad de la corriente carga sobre la variación del tiempo. Por tanto, al sustituir estas expresiones en la de intensidad de la corriente, como estamos mostrando ya en esta diapositiva, bueno, pues tendríamos que la intensidad de la corriente es igual a la carga de la partícula por la concentración, el área, la longitud del conductor sobre esta longitud y la velocidad de estas partículas a través de la sección. Hecho el análisis matemático pertinente, llegaríamos entonces a una expresión de intensidad que relaciona a estos 4 elementos que mencionábamos al inicio y que ustedes tomaron como nota. Y que son, bueno, pues la carga de las partículas, la concentración de estas partículas, el área y su velocidad. Esta es la expresión final que ustedes tienen que tomar como nota. Les doy entonces un breve tiempo para que lo hagan.
Conocido entonces todos estos elementos de corriente eléctrica, intensidad de la corriente y su importancia para el funcionamiento de los dispositivos electrónicos, entonces ahora nos surge otra pregunta. ¿Cómo es necesario mantener en un circuito eléctrico el flujo de estas partículas cargadas? O sea, el movimiento dirigido y ordenado de las partículas cargadas, lo que es corriente eléctrica. Por supuesto, es muy sencillo. Necesitamos solamente una batería o un generador eléctrico que nos permita transformar un tipo de energía, ya sea luminosa, química o mecánica, en energía eléctrica. A estos dispositivos también le conocemos como dispositivos o fuentes de fuerza electromotriz. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Cuando digamos fuerza electromotriz, estamos haciendo referencia a una diferencia del potencial, concepto que ya ustedes conocen de otros momentos de nuestras clases. Es que diferencia del potencial, fuerza electromotriz y tensión eléctrica son magnitudes equivalentes, o sea, es la misma magnitud. Y no estamos haciendo referencia, cuando digamos entonces fuerza electromotriz, a una fuerza, como podríamos quizás pensar nosotros. Por tanto, para conocer sobre el concepto de fuerza electromotriz, la expresión que nos las permite calcular, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos entonces a profundizar en ello. Veamos. La fuerza electromotriz, como aparece en pantalla, se relaciona o es la existencia entre el trabajo realizado por las fuerzas de origen no coulombianas al trasladar una carga o partícula cargada con carga Q sub 0 a lo largo de un circuito y el valor de dicha carga. Otro de los elementos que podríamos estar mencionando respecto a la fuerza electromotriz como concepto es que se denomina a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita, por supuesto, la existencia o la diferencia del potencial entre dos puntos o polos, sean positivos, negativos, de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar a las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Mientras van tomando entonces nota, aunque generalmente lo dejamos al final para que usted pueda comprender todo lo que estamos aquí explicando, bueno, pueden ir tomando nota de este concepto. Veamos entonces ahora en pantalla la expresión que nos permite calcular esta fuerza electromotriz, que vamos a representar con la letra también griega éxilo y que es igual al trabajo realizado, como decíamos anteriormente, por las fuerzas de origen no coulombianas para hacer trasladar a las cargas eléctricas o partículas a través de la sección transversal de los circuitos eléctricos y el valor de dicha carga. En el sistema internacional, como mencionábamos anteriormente, la fuerza electromotriz es diferencia del potencial o es tensión eléctrica, se expresa en volt y se relaciona o tiene un equivalente a las unidades de medida de las magnitudes físicas de las que depende, en este caso, el trabajo que se expresa en joule y la carga que se expresa en coulones. Por tanto, un volt es igual a un joule por coulomb. Recuerden, antes de pasar a otro punto o elemento importante dentro de este concepto, es que la fuerza electromotriz no se mide en newtons, se mide en volts porque no es una fuerza, sino es energía o trabajo eléctrico realizado por unidad de carga. Les propongo entonces, para finalizar este punto de la clase, bueno, pues el estudio independiente, que sería realizar las tareas 2 y 3 de la página 149 del libro de texto. Les doy un tiempo para que tomen nota. En secundaria básica también estudiaste lo que es un circuito eléctrico, cuáles son sus componentes y cómo formar a un circuito eléctrico. ¿Recordamos este concepto? Vamos entonces a verlo en pantalla. Aquí, como ya ustedes han estudiado en secundaria básica, repito, circuito eléctrico se denomina o es un conjunto de componentes que van enlazados entre sí y que permiten, bueno, pues el flujo de la corriente eléctrica. Otros elementos que podríamos estar mencionando respecto a los circuitos eléctricos es que se utiliza para producir luz, calor, movimiento, señales en dispositivos electrónicos y ondas electromagnéticas.
Otro punto también esencial dentro de los circuitos eléctricos es que consta de 5 tipos de elementos fundamentales: los elementos generadores, los conductores, los receptores, los elementos de maniobra y control y los elementos de protección. Les doy entonces un tiempo para que tomen nota de este concepto y luego nos encontramos. Consideremos ahora un circuito completo que incluye, además de sus componentes, una fuente de fuerza electromotriz, como aparece en su libro de texto en la figura 5.4, página 150, y explicaremos la ley de Ohm para un circuito completo. Recuerde que usted ya estudió la ley de Ohm para una porción de circuito. Ahora lo vamos a analizar para un circuito completo y vamos a ver todas las características fundamentales que esto incluye. Veamos entonces en la siguiente diapositiva, antes de observar esta figura. Bueno, pues estamos viendo a Georg Simon Ohm, físico y matemático alemán que aportó a la teoría de la electricidad una de las leyes fundamentales de los circuitos de corriente eléctrica, conocida en su honor como ley de Ohm. Este también, bueno, pues realizó estudios sobre la acústica, la polarización de las pilas y las interferencias luminosas. La ley de Ohm, como ya estábamos mencionando, este circuito eléctrico o esquema que aparece en su libro de texto, página 150, es la figura 5.4, bueno, pues está constituido por un elemento galvánico, o sea, una fuente de fuerza electromotriz. Tenemos un interruptor cerrado, en este caso, y bueno, tenemos resistencias instaladas a los conductores del circuito, resistencias que están dispuestas en serie y en paralelo, también en serie y en paralelo, una con respecto a las otras. En este circuito también están instalados los elementos que nos permiten determinar la intensidad de la corriente, conocidos como amperímetros, y su simbología es un círculo con una A mayúscula en el centro, y que además se instalan en los circuitos eléctricos en serie. Otro de los elementos que podríamos instalar en los circuitos eléctricos son los voltímetros, que se instalan en paralelo y son también círculos con una V mayúscula en el medio. La ley de Ohm para un circuito completo relaciona la intensidad de la corriente de este a la fuerza electromotriz y a la resistencia total, o sea, las resistencias externas e internas de la propia fuente. Esta se expresa matemáticamente de la siguiente manera: la intensidad de la corriente I será igual a esa fuerza electromotriz sobre la suma de todas las resistencias en el circuito, tanto las externas, que vamos a estar representando con una R mayúscula, y la interna, que vamos a representar con una R minúscula. Les voy a dar un tiempo para que tomen nota de esta expresión, pero hay otros elementos de importancia como especie de un resumen que vamos a hacer con la ley de Ohm y que vamos a hacerlo en la siguiente diapositiva. Entonces les doy unos segundos rápidamente para que tomen nota de esta ecuación y luego pasamos a estos elementos. Bien, seguimos entonces en diapositiva y estos elementos que vamos a establecer como conclusión de la ley de Ohm. Bueno, primero es que se relaciona la intensidad de la corriente, como decíamos, la fuerza electromotriz y la resistencia completa del circuito. Además, nos permite anticipar el comportamiento de los circuitos antes de conectarlos para asegurarnos de que funcionen según esperamos. Y bueno, con su expresión se pueden calcular corrientes, voltajes y evitar bajas tensiones o descargas eléctricas. Unos segundos para que tomen nota de estos elementos. Como parte entonces de nuestros programas estaremos llevando hacia ustedes a través de videos, historias, aplicaciones y actividades experimentales, por supuesto, referentes a los temas que tratemos en cada una de nuestras clases. Hoy les propongo entonces observar un experimento con instrumentos caseros donde se comprueba la ley de Ohm para un circuito. Veamos el siguiente video.
Espero que haya disfrutado de este video donde se pone en práctica, por supuesto, la comprobación de la ley de Ohm con estos instrumentos caseros. Ahora bien, ya hemos llegado al final, no tenemos tiempo para más. El estudio independiente ya ustedes lo analizaron en cada uno de los momentos de la clase. Por tanto, siga usted protegiéndose, manteniendo esas medidas higiénico-sanitarias para cuidarse usted, su familia y proteger a todo nuestro país. Por tanto, hasta un próximo encuentro.